El abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes en la República Dominicana durante años ha permanecido normalizado y muchas veces ignorado, dificultando su denuncia y la formulación de políticas públicas para su prevención. El reciente caso de Esmeralda Richez en Higüey ha conmocionado al país, siendo una de las múltiples manifestaciones de la violencia que enfrentan especialmente en el entorno más próximo a ellos. Según datos de la encuesta En Hogar 2019, 1 de cada 5 adolescentes entre 15 y 19 años está casada o unida con un hombre 10 años mayor que ella. En este sentido, el papel de la sociedad es garantizar la protección integral de los derechos de esta población vulnerable, lo que incluye brindarles entornos seguros, así como la atención inmediata y especializada para restituir sus derechos en el caso de que estos sean vulnerados. Los medios de comunicación también juegan un papel importante para evitar la revictimización en la cobertura de estos casos. Por tal motivo, esta noche en la mesa, analizamos junto a expertos tanto el perfil de estos agresores como el entorno donde ocurren este tipo de abusos. ¿Cuáles son las características de estos depredadores? ¿Es o no un asunto patológico? ¿Cómo afecta este tipo de abusos a nuestros menores psicológica y emocionalmente? ¿Qué tipo de acciones se están tomando desde el Estado para combatir estos delitos contra nuestros niños, niñas y adolescentes? Ese es el tema en la mesa de esta noche, María Cela. Y nuestros invitados en el día de hoy son César Castellanos, doctor en Psicología y Neurociencia Cognitiva con máster en Terapia Familiar, además director ejecutivo del Instituto Dominicano para el Estudio de la Salud Integral y la Psicología Aplicada. Bienvenido, César. Gracias. Un placer tenerte esta noche. Ali Peña, abogada y encargada jurídica del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia. Bienvenida, Ali. Gracias por estar con nosotros. Héctor Flores, analista de proyectos para el territorio de la Política de Atención y Prevención de Uniones Tempranas y Embarazos en Adolescentes del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI. Gracias por estar con nosotros, Héctor. Y desde fuera, porque estaba de viaje, pero llegó hoy, pero está en Zoom desde su casa, Zuleika Morillo, la doctora Zuleika Morillo, que hace un tiempo estuvo en esta mesa y nos encantó la forma, la cátedra que nos dio a todos, incluso a los compañeros colaboradores. Psiquiatra especializada en niños, niñas y adolescentes, docente y coordinadora del programa de residencia infantil y adolescente en el Hospital Pediátrico Robert Reed Cabral, además de directora clínica del Servicio Médico de CPE Renovatus, programa especial de trastornos alimentarios. Gracias por estar con nosotros. Ese es el panel, este es el tema. Por favor, véalo con sus niños, niñas y adolescentes y converse con ellos sobre esto. Yo creo que es una oportunidad muy especial para hacerlo y hay que aprovecharla. Hacemos una pausa y ya regresamos. Aquí en la pausa hablábamos, antes de empezar este tema, sobre lo normalizado que está en el país, pero también en otras sociedades. Y uno se pregunta, y es lo primero que yo quisiera preguntar para aclarar. Yo recuerdo haber tenido una discusión una vez cuando alguien dijo que era una enfermedad, esto de los hombres que se sienten atraídos por adolescentes o niños. Hay una diferencia entre sentirte atraído por un adolescente, sabiendo que es menor de edad, pero un adolescente que tiene más una imagen o una figura ya más de mujer, que por un niño de 5, 6, 7, 8, 9 años. Y a mí me gustaría que aclaráramos la diferencia entre pedofilia, abusador, depredador, pedófilo. Son los términos que se usan alrededor de las personas que ejercen este tipo o que sucumben o que simplemente abusan, ¿no?, de menores. ¿Cuál es la diferencia? Y si esto es un tema exclusivamente biológico, mental, psiquiátrico o más cultural que otra cosa. O todas las anteriores. O todas las anteriores. Bueno, efectivamente, desde el punto de vista jurídico hay todas estas separaciones que tienen unas implicaciones importantes, pero desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista fáctico estamos hablando
de una erotización del cuerpo de un niño, una niña, de un adolescente, lo cual, cuando es por parte de un adulto, pues tiene implicaciones muy negativas para ese niño, niña, adolescente. César, pero yo, y perdón que te interrumpa, he leído muchos casos de abuso sexual, sobre todo de pedofilia, sí, a niños. Y cuando es en las familias, por parte, incesto por parte, sí, del padre, las hermanitas mayores decían que tan pronto se hacían mayores, pasaban de 12 o 13 años, ya el padre dejaba de interesarse por ella y ponía la vista en la hermanita menor y la necesidad de proteger a esa hermanita mejor que hay una distorsión. Entonces, la diferencia entre aquellos que nada más les gustan los niños y aquellos que simplemente, como en esta sociedad que lo vemos tan frecuentemente, no les importa que tenga 13, 14, 15 años la menor de edad o el menor de edad para tener una simplemente, muy preocupantemente. Sí, pero en ningún caso hay una relación de amor. O sea, no es una relación de un hombre que está buscando una pareja. Es una relación enfermiza. Siempre. Es pedofilia. Erotizando. Pero es pedofilia, se puede considerar pedofilia. Por ejemplo, lo que acaba de pasar de un hombre de 35 con una chica de 16. Es pedofilia cuando hablamos de un menor, pero son menores de edad. Claro, pero lo que quiero decir es que al margen de cómo le llamemos, de todas esas clasificaciones, siempre estamos hablando de un daño emocional a una persona menor de edad, y estamos hablando de una distorsión de lo que es la figura erótica y el despertar del erotismo por parte de un adulto en el cuerpo de un menor de edad, de una menor de edad, que va a tener consecuencias muy negativas. Entonces, ¿esas consecuencias son irreparables, doctor? Bueno, nada en la vida es irreparable, pero todo en la vida es mejor cuando no se daña. Entonces, no es que sea irreparable, pero no es lo mismo pegar un vaso que se rompió que evitar que se rompa. Antes de hablar de las consecuencias, sí, me gustaría escuchar a la doctora. La doctora quiere intervenir. Exacto, quiero escuchar a la doctora. Bueno, primero buenas noches a todos, gente que conozco muchísimo, gente que veo hacerse grande. Hola César, y allá los de Conani también, y muchísimas gracias siempre por la invitación. Fíjate, has dicho una nota que es importantísima porque se lleva en todas las palestras. O sea, esto realmente es una enfermedad, es un acto delictivo, y hay lo que está publicado en los últimos tiempos y en la especialidad que se llama abuso, maltrato y bienestar. Mira qué interesante, el especialista en abuso se gradúa de ese título, abuso, maltrato y bienestar. Entonces, fíjate qué es lo que se estila. O sea, estamos hablando de un acto delictivo. Y en algunos casos excepcionales, descrito literalmente, encontramos que coinciden, como decían anteriormente, todas las anteriores personas que vivieron actos de violencia, que tienen deprivaciones económicas, sociales, que tienen patologías psiquiátricas de base, que van a coincidir con este tipo de acto de erotizar a un menor y ser utilizado para satisfacción propia. Entonces, pero fíjate, en casos excepcionales. Y esto yo creo que es muy importante que en una palestra como esta, que ven tantas personas el programa, quede muy claro. No podemos hablar solo de enfermedad, tenemos que hablar de que es un acto delictivo y tenemos que dejarlo claro. Hay casos excepcionales donde coinciden estos elementos anteriormente mencionados. Sí, por supuesto es delictivo y lo sabemos, pero sí nos gustaría, para terminar, yo por lo menos no me he quedado tipo penal clara. No vamos a hablar de la ley todavía. A mí me gustaría saber, pedófilo y abusador de menores, pero adolescentes, que dicen, no, bueno, niño. Es que ahí la diferencia es legal también. Yo lo que quiero saber no psicológica. Si hay una diferencia. Por ejemplo, algunos no serían capaces de hacerlo con su propia hija, pero lo hace con otra que tiene la misma edad. Sin embargo, hay otros que lo hacen con sus hijos, que no pueden controlarse, que son enfermos, diagnosticados, e incluso cuando salen de las cárceles se les mantiene apartados de la sociedad, o se les mantiene, por supuesto, se le avisa a toda la sociedad, como hacen los Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia para que aquel que pueda sentir algo similar sepa identificarse? Aquí estamos hablando ahora mismo del depredador, del hombre.
Bueno, agregando a eso, podría decir que la pedofilia es la atracción de una persona adulta por un niño, niña o adolescente. Ya, exacto. La ley de nosotros define el abuso sexual como la práctica sexual con un niño, niña o adolescente por una persona adulta o que le lleve por más de 5 años. Correcto. Sí, entonces yo quisiera, porque yo entiendo o creo entender mi tu preocupación, que yo quiero definir pero en ese esto. sentido y desde la perspectiva educativa, ¿verdad? Porque la idea es poder educar a la gente. Creo que lo importante es que si usted está viendo esto y usted se siente atraído por un menor, por una menor, por su hija, por su sobrina, usted tiene un problema. Busque ayuda antes de que se meta en un problema legal. Porque usted ya tiene un problema emocional, usted tiene un problema psicológico, usted tiene un problema psiquiátrico. Busque ayuda antes de que se meta en un problema. Y esa búsqueda de ayuda... No se pregunte si usted es un depredador o es un pedófilo. Usted tiene un problema. Lo que pasa es que hay algunas cosas que no se curan. La pedofilia no se cura. Eso iba de a acuerdo, doctor. pero vamos a dejar que entonces esta persona, esta familiar que nos está viendo, esta tía, este sobrino, entienda que esto no es normal. Que no es normal que el tío esté enamorado de una niñita de 8 o 10 años. No es normal, no es normal. No es normal que vayan a la casa un señor de 50 años y tu mamá o tu hermano o tu papá que nos esté viendo venda, entre comillas, a tu hermanita por una cuota de dinero o por una matrícula escolar o por los muebles de la casa. Eso no es normal. Eso no está bien. Una persona que busque, y eso es un problema. Una persona que busque ayuda, doctor, psiquiátrica, psicológica, y que se esté reconociendo en estos momentos en sus palabras, ¿podría tener algún tipo de herramienta que le impida cometer un hecho de esta naturaleza? Sí, por supuesto. Sí. La doctora Zuleika ha dicho con mucha propiedad, el porcentaje de personas que tienen un trastorno serio es muy bajo. Entonces, esto es un tema que puede ser reeducado y en algunos casos estamos hablando de personas que tienen dificultades de control de sus impulsos, que tienen dificultades para evaluar la realidad de forma adecuada. Y en esos casos el tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico puede ayudar y puede ayudar mucho, sobre todo si se aborda desde una perspectiva de política de salud pública y de rehabilitación desde el punto de vista de la salud y no solamente desde la perspectiva necesaria, pero no suficiente, penal. Diana. Doctora, hemos visto mucho también en estos días a raíz de este caso, mucha gente que pone en cuestionamiento a las víctimas, que ponen cuestionamientos, sobre todo cuando son chicas, menores de edad, chicas adolescentes, que se atreven a decir que querían estar en esa relación, que consintieron esa relación. Yo creo que es un buen momento para explicar por qué psicológicamente un menor de edad no está en capacidad de consentir una relación con un adulto. No, efectivamente, porque estamos hablando que precisamente entra en juego el perfil de ese depredador, que es un perfil seductor de establecer una relación igualitaria, que es de tanta fantasía para el adolescente, para sentirse cómodo, pero que es eminentemente consciente de que está estableciendo un vínculo con una relación con un menor que por esa etapa de la vida, dígase la etapa adolescente, todavía no tiene el desarrollo suficiente de establecer relaciones que son reales, consistentes y duraderas. ¿Y por qué? Porque está en un desarrollo evolutivo, su cuerpo, su mente, todas las expectativas, pero también tiene un grado de impulsividad propio de su propio crecimiento hormonal, donde el depredador abusa de esto y lo sabe, porque es una persona que estudia a aquel que va a atacarlo. Y me gusta mucho esa diferencia que hacía María Cela de depredador o si realmente es una pedofilia. Legalmente, como lo decía, es una pedofilia, pero las características del depredador es establecer relaciones de este tipo, de esta situación tan grave que hemos visto en nuestra sociedad, que llama a la sociedad a verificar cómo está viviendo el duelo social, porque es una respuesta del entorno a estas situaciones que se presentan y que somos eminentemente no solamente abiertos a opinar a la ligera, sino también abiertos a tolerar a la primera. Exactamente. Sí, otro blanco de crítica por parte de la sociedad ha sido la familia.
que si cómo permitieron que saliera con una persona mayor, obvio que no debió haber sido que un profesor, y muchísimo menos un profesor, invitara a salir a unas menores, pero poniendo ese caso a un lado, porque son muchísimos más. De ese nos enteramos porque terminó como terminó. Quizás todavía no hubiéramos sabido nunca, ni la familia se hubiera enterado de las intenciones de este hombre y de lo que pasaba. Ella, obvio, que no tenía la capacidad de comunicar sus situaciones a sus padres. ¿Qué pasa con la familia? ¿Por qué la sociedad tiende a señalar a la familia? Y a mí me gustaría, ahora que ustedes están aquí, que nos digan cuál es la cuota de responsabilidad de todos los entes de la sociedad en nuestros niños, niñas y adolescentes. En todos, de todos. El Estado, la familia, la escuela. Desde el 2022 hasta hoy hay 18 profesores que han sido retirados de las escuelas públicas por acoso sexual. Muy bien que los retiren, pero deben haber muchos más. Héctor. Sí, hay que considerar que el tema de la protección infantil, pues si lo miramos, hay 3 ámbitos importantes. Primero, la familia, la sociedad y el Estado. ¿Cierto? Por consiguiente, no se puede atribuir toda la responsabilidad a un solo ámbito, ¿verdad? Exacto. La familia juega un rol muy importante, es el entorno primario de protección del niño y de la niña. Está llamado a ser el espacio más seguro del desarrollo de la persona en todas sus etapas de desarrollo. El Estado también juega un rol, ¿cierto? La sociedad juega un rol también de protección. Por eso, como ustedes ahorita comentábamos, todo el tema de la permisividad, todo el tema de lo que la sociedad, qué permite, qué se fomenta, qué se cultiva. Y una sociedad muy erotizada. Entonces, la música, ahí también vemos, las imágenes, los comentarios, los embarazos adolescentes, niñas de 12, 13 años, normal en un sector. El sexo es como el tema. Y el Estado está llamado a garantizar los servicios, los mecanismos, las instancias de protección. Ahora bien, podríamos decir, y en el caso... Familia, entorno, Estado. Hay 3... Sí, exactamente. Familia, sociedad, sería como el entorno. Correcto. Y el Estado. Ahora bien, como ustedes comentaban, se ha visto mucha crítica hacia la familia. Si bien es cierto, el desconocimiento no necesariamente exime de responsabilidad, porque hay que entender que... Pero tampoco podemos volcarnos hacia la culpabilización de la familia. No. Entonces hay que diferenciar muy claro los conceptos de responsabilidad y culpa. Correcto. Para que podamos entender bien la dinámica, porque podríamos caer entonces en ese doble error. La sociedad misma que permite es la misma que sanciona, es la misma que estigmatiza, ¿verdad? Ahora que condena. Entonces, sin embargo, hay un rol muy importante y ahí es cuando entonces entra el rol también del Estado. Si la familia no tiene las capacidades, ¿verdad?, de ser el espacio seguro de protección del niño y de la niña, el Estado tiene que proveer, acompañar, trabajar todo el tema del fortalecimiento de la familia a través de procesos, políticas, mecanismos, para que esa familia pueda tener esas capacidades, porque no se puede sustituir ese espacio. Pero hay un tema importante del rol del Estado, que es el tema de la prevención, no solamente de la reacción, sino el tema de la prevención. En un país donde no tenemos educación sexual, con un grado de integralidad, explicándole a los niños y a las niñas cómo protegerse, cómo denunciar sin miedo, a quién denunciar de lo que se sienten, cuando se sienten acorralados, ahí comienza la primera carencia. Un Estado que tampoco da una asistencia psicológica a las familias para poder asistirla después de que ocurra una desgracia o previo a eso, o sea, porque tenemos un CONANI que reacciona, que protege a los niños, pero cuando no hay políticas públicas que van desde la prevención hasta ahí, ¿qué va a pasar en esta sociedad? Las hay, de hecho, y qué bueno que tocas el tema, porque precisamente nuestro país, bueno, a partir del 2020, noviembre de 2020, pues se conforma el Gabinete de Niñez y Adolescencia, el GANA, ¿cierto? Y el GANA es esa instancia que articula instituciones, ¿verdad?, para poder darle un abordaje multifactorial y multidimensional a la problemática y a todos los temas de niñez. O sea, para garantizar esa mirada
porque no solamente es un tema de servicios, no solamente es un tema de... ¿Pero qué se está haciendo ahora? O sea, efectivamente, ¿cuáles son las políticas que se están implementando Contamos ahora? con una política, esa política se promulgó, se lanzó en diciembre del 2021 y ahora pues se viene haciendo toda una serie de procesos de articulación interinstitucional, programas, planificación y el CONANI también como rol, que CONANI juega un rol muy importante en términos de la política y es que juega el rol de coordinador, en primer lugar, del gabinete, pero también juega un rol de coordinador de la implementación de la política. Entonces, se vienen haciendo una serie de programas, sobre todo en el ámbito de la sensibilización y el fortalecimiento de capacidades de las familias en términos de crianza positiva y también trabajando con niños, niñas y adolescentes, todo el tema de sensibilización en proyectos de vidas, opciones alternativas al embarazo en adolescentes, la prevención de las uniones tempranas. ¿En las también. escuelas? En las comunidades, en el ámbito comunitario. Ok, hay un el ámbito tema. comunitario el porque Estado ya... es ¿dónde pasan los niños la mayor parte del tiempo? En sus barrios y en sus escuelas. El Estado son las escuelas públicas. El Estado son los hospitales públicos, donde van las niñas embarazadas, adolescentes. Violadas. Uno se pregunta, ¿qué hacen las autoridades escolares? ¿Cuáles son las políticas que tienen las autoridades en República Dominicana escolares para cualquier situación donde un niño cambia su comportamiento por lo que le está ocurriendo en el hogar, que puede dar indicios de que pudiera estar siendo víctima de abuso? En el caso de esta niña, incluso una maestra estuvo conversando con ella, ella le dijo a la maestra y nunca se hizo nada. Es una lástima, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa en los hospitales públicos cuando llegan niñas de 13 y 14 años embarazadas? Se busca al padre de esa criatura, se ve. Sí, obvio que es abuso, difícilmente sea de un niño de 14 si se o de 15. reporta al sistema sanitario. Generalmente es de hombres. Se reporta, se persigue, se judicializa para evitar que ese hombre siga embarazando a otras niñas, siga cometiendo actos de abuso y de pedofilia. De hecho, hay que reconocer que una de las miradas también de la política en sus objetivos es todo el tema de la actualización, el diseño de marcos normativos, también de protocolos, de rutas críticas, que ciertamente, pues como ustedes ya habían dicho, hay una, hasta cierto punto hay una deficiencia, ¿no? Inexistencia o posiblemente desconocimiento o falta de implementación de protocolos efectivos para todo el tema de la prevención, como decía Faride, para todo el tema del seguimiento, de la atención, de la persecución también del delito, por supuesto. Claro. En ese sentido, justamente ayer se viene trabajando un proceso de asistencias técnicas del CONANI, que el CONANI ha requerido, ¿no? Para poder actualizar todos los instrumentos que pueden garantizar esa efectividad en la atención de casos y también en la dinámica de prevención agregando a eso. El CONANI es la entidad máxima de dirección en el ámbito administrativo del Sistema Nacional de Protección y tanto el Ministerio de Educación como la Procuraduría General de la República forman parte de ese sistema. O sea, el Ministerio de Educación forma parte. Claro. Exacto. Igualmente la ley establece que todo el que tenga conocimiento de un abuso a un menor de edad debe denunciarlo. Pasa mucho que no quieren denunciar. Lo que debe hacer, pero se sanciona a un profesor que no denuncia o se sanciona a un médico, a un pediatra que atiende a un niño, por ejemplo en el Robert Rick Cabral, que tienen que haber llegado muchos niños con signos de abuso. Doctora. Sí, precisamente me encanta porque se sabe lo que está escrito, pero qué se está haciendo. Yo creo que es importante que aquí digamos que se está funcionando. Hace ya algunos años se aperturaron los comités para prevención de abuso, maltrato y bienestar. En el Robert Reed tenemos un comité. Entonces, además de eso, ustedes tienen un acceso, el Ministerio de Salud Pública como organismo gestor, conjuntamente con el Sistema Nacional de Salud, pues va a tener la formulación y el seguimiento de los protocolos. Esos protocolos se accesan entrando a la página del Ministerio de Salud Pública y hay unos formularios que de manera obligatoria son 4, el 01, 02, 03 y 04. Cada uno de estos formularios a nivel público y privado, todo profesional que trabaje con menores de edad tiene que tenerlo en su arsenal para trabajar con los pacientes, porque definitivamente debe ser sancionado la persona que no reportó. El primer formulario, el 01, lo que habla de sospecha de abuso. Cuando usted sospecha de abuso, sin ningún temor, sin ningún miedo, si usted es profesor y está mirando esto, si es médico, simple y llanamente llena el formulario 01, lo deja dentro de su expediente y canaliza a una unidad especializada.
A mí me gustaría saber si en el Robert Rick Cabral, la doctora que trabaja ahí con tantos niños y adolescentes, tiene muchos casos de niños, niñas y adolescentes que han sido abusados, si son más las niñas, las adolescentes que los niños, en fin. Fíjate que estamos recibiendo casos todo el tiempo, tanto así que tuvimos que aperturar una unidad de abuso, una unidad que solo se especializa en trabajar este tema. Tenemos que tomar en cuenta también a los jóvenes que están en formación del área de psicología, de salud mental. Necesitamos más especialistas en abuso, inclusive educadores que estén especializados. Porque como decía Farideh, la prevención es básica. Porque ¿quiénes somos los responsables? Todos. Eso le iba a preguntar, doctora. Todo elemento de la sociedad, todos somos responsables. Y lo hemos mencionado aquí, los representantes del CONANI también, a usted o al doctor César, le quería yo preguntar, esa relación de poder que se da entre el agresor y la víctima, que es determinante para que la víctima se sienta no solamente vulnerada en sus derechos, violada, sino amenazada, cuando hay esa relación de poder, un profesor, un pastor, una figura jerárquica, un padre, un padrastro, un tío. Hay una relación de poder. Ahí entonces la víctima se siente mucho más amenazada. Entonces, ¿cómo nosotros alentamos? Probablemente, así como habló usted, doctor, ahorita, a esa niña, a ese niño que está viviendo esa situación, que está en silencio en este momento por temor, porque lo han amenazado. ¿Cómo le decimos? Usted puede denunciar. ¿A dónde acude? ¿Quién le va a oír? ¿Quién lo va a escuchar? Los padres, se supone que los padres, pero si son los padres o es el padre el depredador y cualquiera y a veces le dice a la madre cuántas mujeres se quedan con hombres que han abusado de sus hijos. ¿Qué hacer? Estamos claros, pero siempre hay un adulto y es importante eso que ella acaba de decir. ¿Qué podemos hacer con nuestros hijos? ¿Cómo educar? ¿Cómo machacar? Cuando regresemos de la pausa, doctora y César, para que nos respondan esto y lleguemos a conclusiones. Ya volvemos.